IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Pues súper interesante esta temática de estas plataformas de estancias cortas, esencialmente los Airbnbs, y del impacto que han tenido positivo o negativo. Yo la verdad es que solo veo el impacto positivo. Estaría interesado en que ustedes me indiquen en las redes sociales qué ven como impacto negativo, quizás sobre turismo, quizás un poco de molestia, esto lo podía entender. Pero en materia de renovación de los inmuebles, por ejemplo, yo sé que hay muchos arrendatarios que nunca quieren renovar sus inmuebles de renta de larga estancia, y esto en Airbnb es imposible. La propia calificación que te da el usuario hace que si quieres seguir rentando tu espacio, tienes que darle el mantenimiento adecuado, y esto quiere decir invertir en el producto y entonces invertir en la economía local de nuevo. Platicamos aquí con Sandra, quien es la socia fundadora de Alquimia Urbana, Sandra Valenzuela. Antes de que continuemos platicando un poco del reporte, Sandra, platícame un poco de Alquimia Urbana. ¿Quiénes son ustedes y cómo llegaron a trabajar sobre este asunto de las plataformas de estancia corta? Bueno, Alquimia Urbana es una empresa de consultoría y asesoría, y nos interesan los temas relacionados a la política pública y la ciudad. Nos interesa la promoción de ciudades con perspectiva de género, ciudades de usos mixtos, ciudades densas, digamos el tema de la equidad, ordenamiento territorial sustentable, liderazgos con perspectiva de género, y también nos interesa mucho el tema de la relación entre arte, ciudad y educación. Muy bien, muy bien. Temáticas interesantes. Vamos a platicar de esto en el futuro aquí contigo. Ahora, quiero que toquemos dos temas importantes. En el reporte hay dos elementos que son bien claros. Uno, el hecho de que muchos de los que atacan estas plataformas consideran que son responsables de la gentrificación, que es un tema que hemos platicado aquí mucho, que es este éxodo natural de la gente hacia las afueras, que en realidad es un proceso que ha pasado desde todos los tiempos, pero que sí existe con el desarrollo de las ciudades, porque pues, el centro se vuelve más caro y vamos avanzando un poco como niveles o como elementos de una cebolla. Siempre nos gusta describirlo de esta manera. Dos, es el tema de las viviendas deshabitadas y el hecho de que hay un volumen de personas que tienen propiedades que prefieren no rentarla que rentarla. Y ahí quizás es una solución de resolver el problema del déficit de vivienda. Platícanos un poco de tu perspectiva sobre estos dos asuntos. Bueno, sobre la gentrificación, que también es un problema complejo y multifactorial, porque de entrada, te digo que hace 100 años había procesos de gentrificación de cuando se inundaba el centro histórico y las personas se iban al pueblo de San Ángel, que no se inundaba, y entonces digamos que los residentes del pueblo de Mixcoac y de San Ángel lo resentían, ¿no? Y efectivamente yo creo que las atribuciones de la autoridad es analizar las problemáticas públicas y generar esquemas por medio, digamos, de consenso para que se puedan solucionar. Pero culpar exclusivamente a las plataformas, pues digamos, no es considerar que hay colonias que, digamos, han sufrido estos procesos desde antes de las plataformas y que de hecho también hay procesos de desgentrificación, como en el caso de la ciudad central lo fue el sismo de 1985, ¿no? En donde de repente eso también te genera muchísima problemática urbana en que la centralidad se deshabite y que luego no puedas, digamos, hacer política pública que logren revertir este efecto, porque las ciudades más sustentables son ciudades compactas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se tiene que analizar, pero que necesariamente para poder construir vivienda económica y vivienda social en suelo central, que es algo que sí se necesita porque hay, digamos, millones de personas que hacen trayectos muy largos, que son muy incómodos, que generan mucho sufrimiento, mientras que la zona central está desaprovechada. Y eso se vincula a el elefante en el cuarto, del cual nadie está hablando y que sí es un problema, que es la vivienda deshabitada en suelo central, que tiene que ver a veces con problemáticas, digamos, de tenencia del suelo, de que luego las adjudicaciones son súper altas, súper costosas, de que luego se quedan intestados, ¿no? Y de que también
las tipologías de las viviendas van cambiando, han cambiado mucho del siglo XX al siglo XXI, ya no son familias extendidas tan grandes, ya hay gente que decide no tener hijos, hay matrimonios que se separan, ¿no? Hay personas que deciden vivir, digamos, con roommates. Entonces, en ese sentido, las viviendas también necesitan cambiar. Y sucede que hay zonas centrales que están súper conectadas con transporte público, con servicios, con usos mixtos, pero que esa colonia solo es uso habitacional y está llena de casas unifamiliares en terrenos de 400 metros cuadrados que la normativa permite una vivienda. Entonces, la gente, digamos, unas familias, hijos, heredan esta vivienda y no la pueden vender porque el suelo, que es muy alto, el costo cuesta 20 millones, pero solo puedes tener una casa unifamiliar. Entonces queda ocioso y no paga ni predial. Y aquí, al final, la solución es verticalización y es para la autoridad de poder cambiar el uso de suelo. Es que hemos platicado aquí mucho del hecho de que, no digo que es algo que haces con una varita mágica, pero poder definir zonas donde haces que la ciudad, que es un cuerpo, un organismo vivo, pueda evolucionar, pueda cambiar y esencialmente adaptarse a lo que hoy en día busca la gente, la familia típica mexicana. Sandra, ha sido un placer tenerte con nosotros. Oye, me vas a hacer una promesa, vas a regresar y estar con nosotros en el futuro. Platicaremos más contigo de la vivienda aquí en México y a nivel nacional. Sandra Valenzuela, socia fundadora de Alquimia Urbana. Vamos al corte y continuamos. Pues muy buenas noches a todos. Qué gusto poder acompañarlos desde el estudio de la Ciudad de México. Regresamos. Oye, una semana fuera. Pasamos visitando Yucatán, la Riviera Maya, estuvimos en Puerto Morelos, en Playa del Carmen, Tulum, por supuesto en Mérida. Espero que hayan disfrutado de estos programas que hicimos así en el marco de nuestro tercer aniversario, ya 3 años al aire juntos, platicando de bienes raíces, ayudándoles a entender cómo invertir en bienes raíces, cómo aprender también a comercializar los bienes raíces. Siempre un gusto poder estar aquí. Gracias a todos por su confianza, por supuesto. Esta noche de regreso aquí en el estudio vamos a platicar de una temática sumamente interesante, la crisis de la vivienda en la Ciudad de México, y particularmente vamos a ver si podemos atribuir esta crisis, como algunos lo dicen, al desarrollo, al crecimiento exponencial que han conocido las plataformas de estancia temporal, más conocidas como los Airbnbs, Booking.com o VRBO, por ejemplo. Y nos acompañará Sandra Valenzuela, socia fundadora de Alquimia Urbana, para platicar justamente de este reporte que ellos producieron y que comparte data muy específica que me encantaría que los políticos pues puedan tener. Y sabemos que los reportes a veces pues se producen, el análisis se realiza, pero la propaganda, voy a decir un poco más populista, pues hace que la gente tiene una idea en la cabeza e intenta pues solucionar los problemas de la vivienda, encontrando un culpable lugar en realidad a veces de buscar soluciones de largo plazo. Bloque 3 y 4, tenemos a compañeros de Yucatán que nos acompañan, Jorge Alberto Macías Bailón, el director general de Sacilha, y Patricia Ivonne López Rodríguez, también la directora operativa de Sacilha. Nos van a platicar un poco de esta oportunidad de inversión que existe en Yucatán, de un nuevo proyecto que les vamos a acercar, y saben que aquí tenemos como la obligación, la misión de ayudarles a encontrar estos productos de inversión que son inteligentes, seguros legalmente y que pueden permitir desarrollar un patrimonio sano. Y como siempre, les invito a que nos puedan contactar a través, por supuesto, de nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram o en Twitter o X. Ahí vamos a platicar. De hecho, vamos a preguntarles en X, ¿qué opinan ustedes? ¿Es responsable Airbnb, Booking.com, VRBO, por ejemplo, son responsables ellos de la crisis de la vivienda aquí en la Ciudad de México o no? Y para platicar de esto, arrancamos ya de una vez con Sandra Valenzuela. Sandra, muy interesante el reporte que ustedes hicieron. Te tengo que decir que en todas las ciudades importantes que han vivido una crisis de la vivienda importante por un aumento del valor de los activos, por la escasez de nueva producción o de nueva oferta de vivienda, por políticas de vivienda reactivas en lugar de ser proactivas, lo hemos platicado mucho aquí, siempre el culpable sencillo a identificar y a culpar ha sido por parte de los políticos Airbnb. Cuando yo me acuerdo muy bien de los años 2000, donde
veía el Internet venir a revolucionar, por supuesto, muchos de los negocios. Te voy a contar 2 historias muy sencillas para que entiendas muy bien a qué me refiero. En el momento, por ejemplo, en 2013, me acuerdo muy bien de esto, cuando salí de la Torre Caballito para abrir mi primera empresa aquí en México y poder operar de manera sana, formal, pido un taxi. Pasa un taxi de esos rosas de la Ciudad de México y era un Nissan Tsuru. Le digo, pues yo voy en este caso estaba durmiendo en el Hyatt de Polanco, voy a Polanco, por favor. Y me dice el chofer, no voy por allá. Y le digo, pues eres taxista, no vas a donde tú quieres ir, vas a donde yo quiero ir. ¿Okay? Esto es la lógica de un taxista. Y dice, no voy por allá. El segundo taxi que se para tenía el taxímetro ya con 80 pesos. Y le digo, oye, ¿qué pasa con el taxímetro? Es que es tarifa pico. Y digo, pues 80 es tarifa gringo y yo ni soy gringo. ¿Okay? Segundo tema, llego al hotel El Hyatt y para conectarme al wifi me cobraban 300 o 400 pesos por día. Decía, es que es un robo. Y cuando nació Airbnb, cuando nació Uber, pues dije, pues chicos, solo tienen la consecuencia del mal servicio que han dado al usuario para empezar. Y del otro lado, permite a la gente de tener un servicio asequible que puede ser generador de empleo, generador de dinero, de ingresos, que permite pues, usar el activo más importante que tienes, que es la casa y después, por supuesto, el carro. Entonces, hoy en día, ver un poco Airbnb atacado bajo estos lineamientos me molesta, porque siento que más que destruir, han contribuido. Es mi opinión. Okay, ahora tú, por supuesto, eres la experta, nos vas a ayudar a entender un poco y a analizar esta situación. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad, Karim, y pues saludo al auditorio. Mira, efectivamente existe una problemática de vivienda en la Ciudad de México y esta problemática es compleja y es multifactorial. A mí me gustaría como usar la metáfora de un bosque. ¿Por qué? Porque son muchos los factores que han contribuido a que actualmente hay una problemática de la vivienda. En este bosque, que digamos es diverso y de múltiples causas y consecuencias, las plataformas de estancia turística eventual, como tipo Airbnb, son uno de estos árboles. Desafortunadamente, en el discurso a veces es muy fácil culpar, digamos, a uno de los agentes de toda la problemática, cuando muchas veces, digamos, este árbol también tiene lados muy positivos, como por ejemplo que las plataformas permiten que el turismo se pueda redistribuir. Las plataformas, digamos, donde más están ubicadas, sí es donde más hoteles hay, pero existen plataformas en donde no hay hoteles, digamos, como no en la ciudad central, y que permiten, digamos, hacer nuevos circuitos turísticos. Aparte de que por cada peso que se gasta en plataformas, hay 4 pesos que se van a gastar en los alrededores, en pymes cercanas. Entonces, sí hay una derrama y que también estas plataformas, en especial, digamos, la más famosa, que también ha sido la más atacada, Airbnb, pues paga impuestos federales y locales y paga impuestos sobre hospedaje. Ahora, por un lado, creo que es importante que se hable de la regulación y de este árbol, de los ámbitos positivos de este árbol llamado las plataformas turísticas eventuales, porque eso permite, por ejemplo, visibilizar que aunque Airbnb ha sido de las empresas más atacadas, pues es la que sí, digamos, retiene el impuesto sobre hospedaje, que es el impuesto local que va a las arcas de la Ciudad de México. Y estos impuestos, digamos, se pueden etiquetar para diversos fines. Por ejemplo, digamos que con voluntad política de las autoridades, se podría etiquetar para el subsidio de más construcción de vivienda social y económica. Y te diría peor, podrían aumentar los impuestos. Yo si fuera político diría, oye, ya tengo 1 millón ahí, es 1,000 millones de pesos, ¿no? Algo así el impuesto, creo, en la Ciudad de México. Entonces, un volumen brutal. Pues en lugar de cobrar, no sé, el 5%, pues a partir de ahora voy a cobrar el 7%. Al turista le dará igual. Como cuando vas en un hotel, pues sabes que tienes impuestos que pagar, pues los pagas y ya está. Cuando llega a Cancún un turista extranjero, paga una tasa, creo, de $20 para el medio ambiente o algo así. No sé cómo se usa este dinero, pero es el supuesto. Y no hay ningún turista que diga, pues yo no voy a Cancún entonces porque pues me van a cobrar $20. Al contrario, usa el recurso
justamente para poder resolver la crisis de la vivienda. Esto lo puedes hacer de manera súper mega, entre comillas, populista, en el sentido de que dices, hey, tomamos de un lado, financiamos del otro lado, en lugar de apagar la gallina, porque regular o sobre regular podría hacer que la gente diga, pues mejor lo hago por fuera, y si lo hago por fuera, pues el gobierno pierde de los dos lados. Sí, de hecho, existen plataformas que, a diferencia de Airbnb, no retienen este impuesto, como por ejemplo el caso de Booking. Y en ese sentido, creo que lo primero es que se tiene que garantizar un piso parejo entre las plataformas para que la competencia sea justa y haya más transparencia, ¿no? Por otro lado, digamos que de los anfitriones de la plataforma Airbnb, que también es la empresa que, digamos, de la cual se han podido recaudar más datos por medio de Inside Airbnb, pues la mayoría de los anfitriones son mujeres. En Alquimia Urbana nos interesa promover las ciudades con perspectiva de género y la industria del turismo es una industria en donde la participación de las mujeres es mayoritaria. Creo que eso es importante que también se destaque, porque digamos que en esta problemática que es el bosque del problema de la vivienda en la Ciudad de México, pues este árbol de las plataformas también genera cosas positivas, por los cuales si tú haces una sobreregulación, pues debemos de aprender de la experiencia de Nueva York, en donde una sobreregulación lo que hizo es que incentivó que la oferta, digamos, de estos espacios de estancias turísticas temporales se pasaran a redes sociales, digamos, y entonces se atomizara. Sí. Y es mucho más difícil recaudar en ese entorno, al igual que recaudar información, al igual que vigilar y, por supuesto, digamos, regular. Entonces, en ese sentido, me parece que a la autoridad le conviene que las plataformas puedan seguir operando y que, digamos, la política pública se haga a partir de generar consensos de todas las partes, tanto las beneficiadas como las afectadas. Me encanta como dices, porque es muy diplomático, es muy suave, es muy sutil. Pero la realidad, cuando miras esto, dices, oye, pues en realidad el gobierno, que debería de promover el empleo formal, que debería de promover en realidad la inclusión laboral para que todos tengan una oportunidad de generar un ingreso, lo va a frenar, lo va a limitar, y esencialmente lo que debería de ser una visión progresista o supuestamente etiquetada como progresismo, pues se regresa a hacer algo que en realidad pues dice, pues no puedes fabricar dinero, no, o si lo tienes que fabricar de manera informal y no te voy a proteger. No tiene sentido, es que de nuevo no tiene sentido. Y hablabas de las plataformas que han creado corredores turísticos. Yo te puedo nombrar una cantidad de pueblos que he visitado en Inglaterra, en México, en Estados Unidos, en Francia, donde si no hubiera habido un Airbnb, nunca hubiera llegado allá. Y la pastelería, el bar local, el restaurante no existirían si no hubiera una solución de hospedaje, porque es lo primero que reservas con después tu boleto de avión. De hecho, es lo mismo que para mí las aerolíneas de bajo costo. La gente dice, pues es malo para el medio ambiente. Pero antes viajar era algo de la élite. Si no tenías un montón de dinero, no podías viajar. Hoy, cualquier familia que pueda planear un poquito puede permitir a sus niños de subirse en un vuelo de Viva Aerobús o de Volaris, de comprarlo con un ticket, un boleto económico, y de poder ir a disfrutar el paraíso del Caribe o ir a visitar un pueblo mágico. Esto es el progreso para mí, es democratizar, al contrario, el acceso a la gente de lo que antes era reservado, pues, a las personas que tenían el dinero. ¿Okay? Pues es que justo creo que una ciudad tan diversa y tan dinámica como la zona metropolitana del Valle de México, pues justo requiere de que las políticas públicas se generen por medio de consenso, por la diversidad, ¿no?, que tiene nuestra ciudad. Y, por ejemplo, también destacar que 1/3 de los listados de Airbnb pues son cuartos privados en pisos compartidos. Y ese esquema, incluso digamos como por parte de los mayores atacantes de las plataformas, pues ellos están de acuerdo en que ese esquema es un esquema positivo porque permite generar más ingresos, digamos, a familias y aprovechar de mejor manera los espacios, ¿no? En especial en fines de semana como el fin de semana de Muertos, que son de alta demanda turística. Ahora, si regresamos, digamos, al problema del bosque, que es la problemática de la falta de la vivienda en la Ciudad de México,
es aterrador enterarse que la problemática inició en 1970. ¿Por qué? Porque si tú vas, digamos, a los censos del INEGI, lo que antes se llamaba la ciudad central, que eran las alcaldías centrales, la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, tenían alrededor de casi 3 millones de habitantes. Y en el último censo 2020, pues tienen menos de 2 millones de habitantes. El desplome de la población en la zona central se dio entre la década de los 80s y los 90s. ¿No? Entonces, esto es antes de que existieran las plataformas ni siquiera como idea, ¿me entiendes? Tal cual. O sea, lo que dices es que el origen del problema es de una fecha mucho más anterior a la creación de las plataformas y de la llegada de la tecnología. Que sin decir algo, si quieres, tan inocente y tan normal, pues antes se rentaban cuartos en las casas y los departamentos de la gente. Había un clasificado tradicional nada más y nadie podía realmente verlo. Estas plataformas llevaron transparencia y trazabilidad en realidad en el proceso y aceleraron el crecimiento. Pero si bien entiendo, entonces el gobierno no analizó, no anticipó cambios demográficos, no planeó de manera inteligente el crecimiento de las ciudades y por ende creó este rezago habitacional. Desafortunadamente, digamos, la autoridad promovió la ciudad expandida. Entonces, mientras... Geográficamente dices. Sí, que se expandiera toda la ciudad. Entonces, mientras en la ciudad central, que es donde están los usos mixtos, que es donde está la diversidad, que es donde están las oportunidades laborales, recreativas, educativas, la población se redujo, en la periferia, digamos, de las alcaldías periféricas y los municipios conurbados de la Ciudad de México, pues la población se cuatriplicó. Pasó, digamos, de menos de 6 millones de habitantes a 20 millones de habitantes. Y eso se hizo por una gestión del territorio del suelo fallida, digamos, o que, digamos, hay una gran área de oportunidad en la gestión del suelo. Por otro lado, digamos que algo que sí compete a la autoridad es la creación del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Programa General de Desarrollo Urbano. Y pues estos programas hace más de 20 años que no se actualizan. La ley indica que se deben de actualizar cada 10 años y obedecen todavía a lógicas del siglo XX, de ciudades expandidas, y no a lógicas del siglo XXI, con ciudades inteligentes, con tecnología, en donde las personas buscan, digamos, estar más cerca de los centros de trabajo, de las, digamos, oportunidades de esparcimiento, de educación, y que justo requiere que se generen nuevas centralidades, porque encima la normativa actual básicamente prohíbe la creación de edificios con uso mixto. Y el uso mixto es un esquema muy, muy, muy positivo para las ciudades, porque es lo que permite generar aceras seguras, porque son aceras concurridas con ojos, que desde la perspectiva de las mujeres, que es una perspectiva que nos interesa mucho en Alquimia Urbana, pues nos interesa que, digamos, el ordenamiento territorial promueva aceras seguras, y las aceras seguras se generan con uso de suelo mixto, es decir, negocio en planta baja y ya sea habitación, oficinas o distintos usos arriba. Y digamos que eso está, por la normativa es básicamente imposible, y para los desarrolladores es carísimo hacerlo. Ahora, la razón por la cual tampoco se ha construido vivienda económica y vivienda social en suelo central es porque justo como por la falta de incentivar esta densificación, el suelo se ha vuelto muy costoso porque es muy deseado. Y entonces necesariamente para construir vivienda social y vivienda económica en suelo central necesita subsidios. Y digamos que ahí entra la importancia de la recaudación fiscal que las plataformas pues sí generan y sí hacen. Y te diría, si quieres recuperar dinero, asegúrate de que 100% de la gente pague en el predial para empezar. Y si 100% lo pagan, vas a recaudar mucho más dinero que lo que buscas de las plataformas. ¿Okay? 2, crea más negocios locales. Una de las temáticas que mencionas me gusta mucho. Quizás podríamos platicar de esto en otro programa contigo si tienes data sobre este tema. Es que hoy en día la gente compra en Mercado Libre, compra en Amazon, pero este dinero lo mandas afuera de México, cuando en lugar de desarrollar un negocio local, ¿sabes? Lo típico, locales comercial abajo, vivienda arriba. ¿Qué pasa? La gente estaría comprando localmente. Desarrollas lazos entre las personas, creas comunidad
y esto es dinero que se queda dentro de tu economía. Hoy, cuando publicas un anuncio o mandas tu dinero a Amazon en Estados Unidos o publicas un anuncio a Facebook, regular Facebook es imposible, regular Google es imposible. Nunca lo van a hacer y nadie lo ha podido hacer en los últimos 20 años. Y ahí yo creo que creas un monstruo que es mucho más difícil de controlar, de dominar, que un Airbnb que ha sido bastante como proactivo en colaborar con la autoridad, al igual que un Uber, por ejemplo, en el momento en el cual pues Uber también estaba un poco en el ojo del huracán por parte de las autoridades. Entonces, no entiendo aquí, si quieres, esta dicotomía o esta incapacidad de analizar la data y decir, oye, pues la lectura de la data te dice que la causa está distinta a la interpretación que tú tienes hoy en día y por ende la solución tiene que ser distinta a solo buscar un actor e intentar, pues por una etiqueta, en realidad, pues solucionar un problema grande de crisis de vivienda. Quédate con nosotros, Sandra, porque todavía tenemos tiempo para platicar y de hecho quiero que platiquemos un poco de alquimia al regreso del corte equipo. Comparten conmigo en las redes sociales su opinión. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Las plataformas realmente son responsables de la crisis de la vivienda de la Ciudad de México? ¿Podría pasar en otras ciudades? Los espero. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram. Regresamos. Oye, pues hoy estamos súper servidos en este programa y me encanta. Hemos platicado de la crisis de la vivienda y de la importancia de la vivienda. Al final siempre digo que bienes raíces es el negocio de toda la vida. De hecho, es el negocio de la tierra, que lo hemos platicado tantas veces. Y ahora en la segunda parte vamos a platicar de emprendimiento, de oportunidad de inversión y regularmente les digo que bienes raíces es también la oportunidad de poder crear negocios familiares de impacto a largo plazo, donde creas legado, donde creas, por supuesto, riqueza generacional, donde tienes la oportunidad de tener un impacto positivo sobre tu tiempo corto que pases en la tierra y que es ideal para hacer en familia. Y me encanta porque me acompañan aquí en el estudio una pareja de emprendedores experimentados, desarrolladores, que nos van a platicar de un nuevo proyecto que se llama Sasilja, que encaja bien con la temática que platicamos antes de cómo crear valor gracias al turismo, cómo respetar el medio ambiente y desarrollar de manera sustentable. Jorge Alberto Macías Bailón, el director general de Sasilja, y Patricia Ivonne López Rodríguez, la directora operativa. Un gusto tenerlos aquí. Gracias por haber hecho el viaje. Nos cruzamos en el avión, así que qué casualidad. Un gusto tenerlos a los dos. ¿Cómo están? Un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias por recibirnos, Karim. Contentos, entusiasmados de representar lo que es Sasilja. Justo ahorita toda la entrevista venía muy amena platicando de todos los movimientos que están sucediendo, ¿no? Justo en el taxi le comentaba a Ivonne, imagínate hacer inversiones millonarias aquí en la Ciudad de México, o no solamente en la Ciudad de México, en ciudades grandes donde a lo mejor el Airbnb, lo dices bien, regula, da trazabilidad a las operaciones, pero se volvió, voy a llamar un poco el nombre, muy prostituido, ¿no? Donde al final de cuentas una inversión tan grande a los que metemos tanto capital en riesgo, tener un retorno de inversión a lo mejor no lo puedes ni proyectar, ¿no? Porque es muy difícil. Entonces nosotros lo que hicimos en esa parte es generar un property management sobre lo que es Sasilja, ¿no? Y varios de las partes de lo que funciona Sasilja, pero primero anunciar qué es Sasilja. Sasilja es un proyecto sostenible, ¿no? En todo lo que es el involucramiento en las 3 capas de lo que habla de un desarrollo sostenible, que es una economía circulante, ¿no? Que el pueblo y la comunidad generen ingresos y que se queden lo mayormente posibles en esa comunidad, tanto a la interna como en el pueblo. Culturalmente responsables, de no ser invasivos, de poder adaptarnos armoniosamente a la vida endémica de la región y, como eje central, preservar la naturaleza. Y es importante el concepto de esta economía circulante, sí que es especialmente en el contexto actual de protección del medio ambiente, pero si vemos a nivel macroeconómico, la regionalización que existe hoy en día, los debates que hay entre la imposición de aranceles para proteger la industria americana de, por ejemplo, el comercio o la producción mexicana. Yo siempre digo, es que nuestra primera chamba como emprendedores es crear oportunidades de negocio local, para que las economías locales sean robustas. Y en lugar de consumir productos extranjeros, pues consumamos productos locales. Vete a hacer negocio con tu vecino, vete a hacer negocio con el artesano del pueblo. Si consumes local
inviertes en la economía y esto es mucho más sostenible, menos impacto, por supuesto, para el medio ambiente, porque el producto no viene de Temu o de Shein con 45 días de barco para llegar aquí y estás comprando un producto que vale nada realmente, ¿sabes? Lo dices muy bien y en esa base nuestra misión es ayudar, ¿no? Te voy a explicar un punto muy interesante cómo lo resolvimos. Dijimos, oye, bajo todos estos medios, ¿no? ¿Cómo le podemos seguir ayudando al artesano local que en consecuencia también nos ayuda a nosotros a podernos mostrar? Y pues bueno, amamos Yucatán, 6 años viviendo en Yucatán, entendiendo Yucatán. Y haciendo esas alianzas con artesanos en lugares estratégicos como Ekbalam, Jomún, ¿no? Calokmul, mucha gente no conocerá, ¿no? Es un detalle muy específico de la zona, donde a los artesanos le estamos poniendo nuestra inversión para poner stands que los muestre y que en consecuencia ellos puedan ir a otros lugares a comercializar en la misma zona y mostrar nuestro producto, ¿no? Ese es un porcentaje en el cual no tenemos que hacer importaciones de ningún tipo. Le ayudamos al artesano que lo pone sobre pie de carretera, lo exponemos y nos ayudan, ¿no? Ese es el principal. Es una cadena de valor que le vamos generando al proyecto, pues para hacer que suceda, ¿no? Ahora, también siendo responsables con la naturaleza, nosotros en el primer desarrollo que tenemos en esas 31 hectáreas, fuimos conscientes desde un principio. No queríamos que nos ganara el generar riqueza. Y esa riqueza, la riqueza es importante, ¿no? Y hay diferentes maneras de definir generar riqueza. Exactamente. Y no toda es monetaria. Y no toda es Así monetaria. Adelante. Sí, definimos este proyecto, empezamos con 31 hectáreas y dijimos, no podemos hacer lo mismo que está sucediendo, ejemplo, en Mérida. Sí. Mérida ya está sobrepoblado, entonces dijimos, no podemos hacer otra plancha de concreto, no es justo. Y como hablábamos de la riqueza no siempre es económica. Hay otro tipo de riquezas cuando la aprendes a vivir, ¿no? Como me comentabas en la mañana, desayunar frente a la playa, ver los árboles, escuchar los pájaros. No hay mayor riqueza que esa. No. Entonces, ¿qué dijimos? El plan inmobiliario no podemos meter tantos lotes. Entonces, la primera etapa quedó dividida en 147 lotes. ¿Para qué? Para evitar la sobrepoblación de la zona y la degeneración de la naturaleza. El caso es conservarla. Mientras más gente haya, más devastamos todo realmente. Sí, en algún momento hay que quitar todos estos árboles, estos bosques para construir la infraestructura de un desarrollo. Entonces, 145 lotes. ¿De qué tamaño? Porque quiere decir que tienes mucho espacio en 31 hectáreas, ¿no? Así es, manejamos 3 medidas que son de 500, de 1000 y de 1500 muchísimo metros cuadrados. espacio. Exactamente, y lo más interesante de esto es que en tu lote solo puedes construir el 30%, wow. Porque parte del régimen es que se tiene que conservar el 70% ¿Cuántas de la plantas? verdad. ¿Cuántas plantas? ¿Una o dos? Realmente estamos considerando una planta con 2 tipos de altura. De alturas. ¿Por qué? Porque la intención a futuro realmente es que, como estamos en la naturaleza, crear circulación natural para evitar el uso de energía, aires acondicionados y todo ese Es mucho tema. de cualquier manera, porque imagínate, 30% de 500 metros, son más de 150 metros, 160 metros al suelo. Si tomas un lote de 1000, son 300 metros, un lote de 1500, son 500 metros. Es que ¿quién necesita una casa de 500 metros cuando lo que quieres es vivir, sentir, conectar con la naturaleza, ¿no? Y con la comunidad. Exacto. Y con la comunidad, que la comunidad somos nosotros. Creo que los diálogos hoy son más difíciles, son más inclusivos. Es tratar de volvernos a conocer, vernos a los ojos, tener pláticas más profundas, ¿no? Juntarnos. Volver a jugar canicas, los que jugamos canicas, o sea, ese es el mensaje. Y ¿dónde está ubicado el desarrollo? Tizimín, Yucatán, que es zona ganadera completamente. Y es la ruta hacia... El Cuyo. El Cuyo, Río Y Lagartos. Río Lagartos, Me acuerdo justo. que yo fui allá al Cuyo y pasé enfrente de Tizimín. Me acuerdo que, de hecho, con mi esposa nos gusta recorrer Yucatán con los niños y nos paramos, compramos un montón de productos artesanales, que a mí me encanta ir allá porque son más económicos y te aseguras de que el dinero llega directamente en el bolsillo de la persona que lo ha fabricado. Claro, ¿Okay? claro, diferente comprar artesanía en un comercio ya más establecido a ir a la
a pie de carretera y a encontrarnos de diferentes artesanías, manualidades, bordados. O sea, sabes que la ayuda llega directamente a ese hogar a facilitarles todo, ¿no? Es una ayuda realmente. Decías, Jorge, que Airbnb en la Ciudad de México se ha un poco prostituido. Esta palabra me gusta porque si yo pienso en una vida holística, hoy en día la gente piensa en Tulum. Pero claro, Tulum es totalmente superficial. O sea, y si quieres vivir una vida totalmente conectada con la naturaleza, pues te vas en un lugar donde estás realmente rodeado de naturaleza, ¿no? Claro, claro. Yo llevo 8 años viviendo en el Caribe y me percaté de esos temas, ¿no? Alguna vez quise invertir en Tulum, ¿no? Con toda la inversión, etc. Pero decía, híjole, hay ya problemas sociales, hay delincuencia, hay varias cosas que digamos, es difícil controlar cuando llega mucha gente, ¿no? Entonces, nuestra exclusividad se basa en eso, en los poquitos. Fuimos muy conscientes en eso, con 31 hectáreas, solamente hacer 147, responsables con el suelo, porque al final de cuentas, nosotros buscamos vivir ahí. Sí. ¿Me explico? O sea... es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida, completamente. Oye, ¿cuánto cuestan los lotes? Están en diferentes fases. 2,400 pesos el metro cuadrado, va a dar un aproximado de 1,300,000 sobre uno de 500 metros cuadrados, 36, 48 y 60 meses. Dirán, son lotes de inversión, porque en Yucatán ha pasado mucho eso. No son lotes de inversión y mira, me enojo mucho cuando me lo dicen. No, a ver, un lote de inversión, ¿quién se preocupa en no talar? Primero. Segundo, la naturaleza ya hizo su chamba, lleva 20 años haciendo su chamba sola. Nosotros la estamos regenerando y restaurando para otra vez recuperar caobas, recuperar cedros, recuperar ceibas y posteriormente generarle una afluencia turística de un ecoturismo que busca sanación completamente. Entonces, no es un terreno de inversión, son completamente los proyectos ya en casas con materiales sustentables, que bueno, Ivonne podría saber mucho más de sustentabilidad que yo. Digo, nos vas a platicar de eso, pero antes de que lleguemos allá, quiero asegurarme de que ustedes puedan contactar al equipo de Sacilha si buscan información. 2 maneras, equipo, hay mucha información que ponemos en la pantalla, pero si no nos escuchan, si no nos ven y nos escuchan más bien, les invito a que nos manden WhatsApp al 56 33 12 13 14. Les conectaremos con Ivonne y con Jorge, por supuesto. Es el 56 33 12 13 14. También tienen el código QR en la pantalla. Escaneen este código, reciban la información. El desarrollo se llama Sacilha y lo pueden buscar en internet también. Pero escaneen el código QR, lo más sencillo para obtener la información. Les conectamos directamente con Ivonne y con, por supuesto, Jorge, el teléfono 56 33 12 13 14. Vamos al corte y continuamos. Regresamos contigo, Ivonne. Me encanta que tengamos la oportunidad de traer a la audiencia productos diferentes. Me acompañan aquí Ivonne López Rodríguez, directora operativa de Sacilha, y por supuesto Jorge Macías Bailón, quien es el director general. Platicábamos, Ivonne, antes del corte de la importancia de reconectar los productos como naturales con justamente con pues al final su estado natural, es decir, producir y asegurarnos de estar trabajando con productos naturales en lugar de importar productos que pueden ser concretos, productos que no pueden ser en realidad los mejores para mantener una buena relación con la naturaleza, ¿no? Sí, parte de este proyecto es que se realice con producto endémico, producto de la región, hablando de Sascap, de chucum, de madera, todo esto con la intención de preservar, de usar nuestro producto local, que al fin de cuentas, de antaño nos hemos dado cuenta que es un producto que perdura a través de los años, que genera más comodidades que lo que usamos habitualmente para construir nuestras casas, ¿no? Entonces, todo esto se hace con la intención de que se quede en la zona, que sean productos de la zona, que sea mano de obra de la zona, que es también muy importante, ya que ellos saben trabajar el producto endémico. ¿Por qué? Porque no cualquier persona realiza un trabajo con el chucum, con la madera, con el sascap. Incluso hay gente que ni siquiera sabe el nombre, me explico, sabe de qué estamos hablando. Entonces, es lo que se quiere preservar, es la mano de obra y que todo se quede en la región. Acércate un poquito más al micro, nada más para que te escuchemos bien. Ahora, si platicamos entonces de la oportunidad de inversión, ayúdenme un poco a entender las características. Ya sabemos que son lotes de 500, 1,000 y 1,500 metros cuadrados, pero ¿qué otros elementos me pueden compartir
Y vamos a invitar a todos los que nos escuchan, que nos ven, que están interesados en un estilo de vida totalmente distinto, a ponerse en contacto con nosotros y a contactarnos a través del 56 33 12 13 14, el 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR. Ayúdame a proyectarme en el Claro, proyecto. nosotros, claro, Karim, gracias. Nosotros tenemos en nuestro control 240 hectáreas. Eso, para más o menos entenderlo, es la primera sección del bosque de Chapultepec. Tenemos que ser responsables con todos los proyectos que vengan a futuro sobre esa reserva natural. Sasilja es el primer piloto con 31 hectáreas con esa densidad de población. Nosotros sabemos perfectamente que los siguientes proyectos a lo mejor pueden ser hasta menos, porque todavía estamos en aprendizaje, en crecimiento de sustentabilidad y a lo mejor se hagan los siguientes análisis y que tenemos que en las próximas 30 hectáreas solamente meter 5 familias. ¿Me explico? En eso se basa, en la exclusividad de los pocos que podemos hacerlo sustentable. Y también los proyectos turísticos que se están atrayendo en aspectos de sanación. Hay un fideicomiso que está pensado completamente en el mercado americano, porque así nació en un inicio, así se visualizó, porque, pues bueno, digamos, estaban más acostumbrados en Oregon, lo dices bien, en Los Ángeles, un poquito en Europa, el poder entender de lo que estamos hablando, ¿no? Pero fíjate, como fuimos avanzando dentro del proyecto, fuimos entendiendo que la gente de México lo necesitaba, ¿no? Eso a mí me dio mucha ilusión, porque la misma gente de Yucatán, de Mérida, dijo, wow, yo quiero vivir así otra vez, ¿no? Y luego nos fuimos a Tizimín en la Feria Expo Regional de Ganado que se hace en diciembre, la Feria de los Tres Reyes, los vaqueros de allá, que son gente poderosa económicamente, que fíjate qué curioso, ellos acostumbrados a vivir en grandes extensiones, nos percatamos que quisieran vivir así porque lo harían en comunidad y lo harían en juntos. Entonces, de ahí se desplegaron otros proyectos como centros ecuestres, como glamping de cacao, porque en esta tierra se da muy bien el cacao, para que la gente pueda despertar, hacer meditaciones, disfrutar y bañarse en esos cenotes, ¿no? Básicamente el producto está proyectado a gran escala, pero exclusivamente. Yo alucino, es el estilo de vida, te lo juro, que he soñado para mis niños. Que puedan crecer en este entorno de armonía con la naturaleza, que pueden ser conscientes que si bien el mundo ha crecido y se ha desarrollado de manera exponencial, pues hay que respetar esta madre tierra en la cual estamos literalmente. Y la Riviera Maya, la Riviera Yucateca, sí te levanta, te abre los ojos mucho más con la conexión con la naturaleza, porque te das cuenta cada día que vives en un paraíso. Es difícil quizás cuando vives en una ciudad de entender esto, porque pues, el ritmo de la ciudad te agarra. Pero cuando conectas con la naturaleza, te das cuenta que no te enfermas, que vives con un nivel de felicidad natural mucho más alto, que estar afuera conectado te hace sentirte mejor sin tener que tener más. Entonces, si tienes esta oportunidad de poder pensar en invertir en un producto que te permita ofrecer esto a tu familia, si vives hoy en día en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, dices, es que necesitamos nuestro espacio de verde, nuestro océano de verde, donde es nuestro refugio. Pues no hay mejor manera, yo creo, que de hacerlo en este proyecto, ¿no? Completamente, lo dices muy bien. He sido yo, por decir, muy criticado, ¿no? De, oye, ¿por qué le inviertes tanto a los árboles y no te compras un Lamborghini? ¡Ah! Sí. Porque los árboles me van a tapar en 20 años, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, he pensado en eso. Estamos generando a partir de ahorita el futuro en el cual queremos estar. Esa es la realidad. Ahora, hablemos un poquito de los productos. Decías que hay como posibilidad de inversión hasta 60 meses de financiamiento. ¿Es un financiamiento sin intereses, un financiamiento propio? Es sin intereses, completamente. Es un enganche del 30% y a partir de ahí mensualidades. Todo es negociable, o sea, podría llegar mi área financiera y mi área legal a hacer reajustes, ¿no? Pero sin embargo, eso es lo que se está pidiendo inicialmente. El mercado así lo tomó hace 3 semanas que salimos a Go Live. Sí. Y ahorita, digamos, han habido 15 transacciones porque al final de cuentas estamos siendo también conscientes en no encarecer el producto innecesariamente. Sí, yo creo que la filosofía, si entiendo, es una filosofía de
vamos a crear realmente la visión de un desarrollo sustentable, donde no estamos concentrados en maximizar la densidad, en maximizar el ingreso por metro cuadrado. Tampoco. Lo que queremos es que la gente que valore este espacio, extensiones de tierra importante, 500 metros hasta 1500 metros, que quieran literalmente poder ser dueño de su propio bosque dentro del bosque, porque es lo que es al final, un terreno de 1,5 acre, 1500 metros, no, 1,5 acre es mucho más de hecho, pero de 1500 metros en realidad es muy grande, y además si estás dentro de 31 hectáreas esta vez de tierra, pues son 145 familias que van a disfrutar esto, es brutal. Para que se dimensione un poquito, los que somos corredores o nos gusta la bici, los senderos son de 10 kilómetros dentro del propio bosque. ¿Me explico? O sea, para que salgas antes de entrar a tus problemas de la oficina, Exacto. ¿no? Hagas meditación, camines, reconectes y a las 8 tengas tu café y bienvenido al mundo de ahora. Y veo como la gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa lo van a rentar además a precios altos para escaparse de su realidad, ¿sabes? Así que una gran oportunidad de inversión también, equipo. Les invitamos a que nos contacten 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Pueden escanear el código QR para recibir esta información. Les conectamos con Ivonne y con, por supuesto, Jorge. A los dos les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Van a regresar y nos vamos a ver allá. Vamos a hacer un programa directamente desde Tissimi. Será un placer. Equipo, nos vemos mañana. Otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.